Comúnmente, cuando necesitamos utilizar un aparato eléctrico, lo que hacemos es tratar de obtener corriente eléctrica a partir de la energía eléctrica que nos proporciona UTE. Para esto lo que hacemos es conectar el aparato a un tomacorriente que existe en nuestras casas. Pero esta no es la única forma de obtener una corriente eléctrica. Michael Faraday, un físico y matemático muy importante de su época, en 1830 aproximadamente descubrió lo que hoy denominamos corrientes inducidas. Ahora bien, ¿cómo descubrió esto? Michael Faraday descubrió experimentalmente que si acercabas un imán al interior de una bobina, en ella comenzaba a circular una corriente eléctrica. Ahora bien, ¿qué es una bobina? Una bobina en realidad es un conductor eléctrico aislado que se enrolla repetidamente. Y por lo general en los libros lo vemos con la siguiente representación. Si bien parece un resorte, pero no. En realidad lo que hizo Michael Faraday fue acercar un imán, puede ser recto por ejemplo, el cual tiene un norte y un sur, al interior de la bobina. A partir de esto, observó que en la bobina empezaba a circular una corriente eléctrica. Ahora bien, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que a partir de este simple movimiento en este conductor empiece a circular corriente eléctrica sin que esté conectado a ninguna otra cosa? Para poder explicar este fenómeno, lo que necesitamos primero es saber a qué nos referimos con flujo de campo magnético. Como algunos sabrán, un imán, por ejemplo, un imán recto, genera a su alrededor un campo magnético. Las líneas de campo en el imán recto en realidad salen del norte y entran en el sur. Ahora bien, ¿qué son las líneas de campo o líneas de fuerza? En realidad estas líneas de campo son líneas imaginarias que utilizamos para representar el sentido, la dirección y el módulo o la magnitud del campo magnético. Ahora, ¿por qué la magnitud, por ejemplo? Porque en realidad, si existen más líneas de campo que están, por decir así, amontonadas en un espacio, entonces inferimos que en esa zona del espacio el campo magnético es mayor. Ahora bien,
Si nosotros sumergimos en ese campo magnético un cuerpo, un objeto o una superficie, por así decir, ese cuerpo, ese objeto o esa superficie comienza a ser atravesada por líneas de campo magnético. ¿Qué ocurre? La medida de líneas de campo o líneas de fuerza, por así decir, que atraviesan esa superficie es en realidad lo que denominamos el flujo de campo magnético. Y en realidad, este flujo de campo magnético se define matemáticamente de la siguiente manera. Dice que el flujo de campo magnético es igual al producto del campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético. Ahora, ¿qué ocurre? El vector campo magnético en realidad es un vector que tiene la misma dirección y sentido que las líneas de campo. Por otra parte, el vector superficie en realidad por definición en realidad este vector es siempre perpendicular a la superficie. Por lo tanto, este flujo de campo magnético puede variar por distintas causas. En primer lugar, si la intensidad del campo es mayor, el flujo de campo magnético varía. Por otra parte, si la superficie afectada varía, entonces el flujo de campo magnético también varía. Y en último lugar, si el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético varía, entonces también varía el flujo de campo magnético. Pero veamos lo siguiente. Hay una situación en que el flujo de campo magnético puede ser cero. Y es cuando en realidad el vector superficie y el vector campo magnético son perpendiculares entre sí, pues el coseno de 90 es igual a 0. Bien. Ahora bien, a partir de esto, ¿por qué es que se genera en la bobina una corriente cuando se mueve el imán? Es porque en realidad lo que hacemos al mover el imán es variar el flujo de campo magnético a través de la bobina. Si ustedes se dan cuenta, al acercar el imán existen más líneas de campo que atraviesan la bobina. Por lo tanto, al haber más líneas de campo que atraviesan la bobina, el campo magnético es mayor. El campo magnético que afecta a la bobina es mayor. Bien, por lo tanto, el flujo de campo magnético es mayor. ¿Qué ocurre? Al variar este flujo de campo magnético a través del tiempo, lo que pasa es que en el conductor, en el interior del conductor mejor dicho, surge una fuerza electromotriz en realidad. ¿Y qué pasa? A partir de esta fuerza, que surge como producto de la variación de flujo, empiezan a moverse las cargas que están en el interior del conductor. Y si recordarán, en realidad la corriente eléctrica
es en realidad un flujo de carga eléctrica. Por lo tanto, esta fuerza produce de cierta manera, sin ser muy minucioso, o sea, la consecuencia es que cargas eléctricas comiencen a moverse en el conductor. Por lo tanto, al moverse generan un flujo de carga eléctrica, es decir, una corriente eléctrica en el conductor. Bien. A partir de esto y de experimentar varias veces, Faraday estableció que siempre que se varía el flujo de campo magnético en el interior de una bobina, entonces, es decir, como consecuencia, obtenemos una corriente inducida a través de ella. Más allá de esto, si quisiéramos definir matemáticamente la ley de Faraday, aún nos faltaría algunos elementos, pues Lenz también tuvo que ver con esto de las corrientes inducidas. Y es que en realidad hoy en día denominamos la ley de Faraday como la ley de Faraday-Lenz, pues después él explicaría que esta corriente inducida en realidad se opone a la causa que la produce.